nosotros, está Ivonne Aristizábal con nosotros. Ella es economista por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Se desempeña actualmente como gerente de investigación y análisis del Grupo Investor. En el proyecto Market Data está encargada del contenido económico y también lleva adelante la coordinación académica de Market Data Academy. Es docente universitaria, cuenta con amplia experiencia en la investigación y el análisis de datos, tanto en el sector financiero como también en proyectos sociales. Así que, Ivonne, bienvenida. Muchísimas gracias y le pido un aplauso ya para ella, que en un rato nos va a estar Muchas gracias por la compartiendo sus invitación. conocimientos. Bueno, preguntas que vamos a trasladarle, por supuesto, a ellos también. Ivonne, te escuchamos. Muchísimas gracias y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar desde mi papel de investigadora y persona que está mirando los datos todo el tiempo. Voy a empezar hablando de lo que fue el impacto en términos macroeconómicos. En el 2020, el mayor impacto se dio por el sector de servicios, ¿verdad? ¿Por qué menciono el sector de servicios? Primeramente, porque es el que tiene el mayor porcentaje de la mano de obra empleada en Paraguay. Estamos hablando más del 50%. Entonces, la pandemia lo que hizo, cerró los comercios, nadie podía salir a consumir. Eso se dio en distintos estratos sociales también. Las personas tenían mucha incertidumbre, entonces, por ejemplo, inversiones grandes que se hacían en el año ya no se hicieron justamente por la incertidumbre que había. Esos primeros meses desde el sistema financiero y todo se veía una incertidumbre. Había, a pesar de las medidas de política monetaria que se aplicaban, los bancos tampoco estaban un poco reacios a otorgar créditos por la incertidumbre. No sabíamos lo que iba a pasar. Entonces el consumo se vio afectado, el consumo y las inversiones se vio afectado en su totalidad, ¿verdad? Menciono el sector de servicios porque es el sector donde se encontraban las personas que están en primera fila de los shocks económicos y con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque ahí está el mayor porcentaje de la tasa de informalidad. Entonces tenemos un sector de servicios que está en primera fila, que recibe los shocks económicos y encima el que tiene el mayor porcentaje de informalidad. Y encima si nos vamos a hablar otra vez de las micro y pequeñas empresas, las micro y pequeñas empresas tienen el 60% de la mano de obra dentro de estos sectores, pero son los que tienen las tasas más altas de informalidad dentro del mercado. Estamos hablando de un 79%, que estuve mirando los datos del cuarto trimestre del 2021, de informalidad. Entonces, estas personas son las más vulnerables, las que reciben con más intensidad porque en una época de crisis no pueden acceder al sistema financiero, por ende no pueden hacer frente, aumenta la tasa de pobreza también. Y algo positivo que resalto que estuvimos mirando los datos es desde el punto de vista de la formalización de las empresas. En el 2021 se ve el aumento de las empresas que se inscribieron por las leyes adoptadas y por también una cuestión de que estos microempresarios se dieron cuenta que en la pandemia justamente no estaban pudiendo hacer frente a la pandemia, no podían acceder a créditos porque eran informales y tampoco sus empleados podían acceder al seguro médico de previsión social, las medidas adoptadas, ¿verdad? Y también vuelvo a mencionar, dentro de esta población vulnerable, las más vulnerables, tengo que mencionar, son las mujeres justamente, porque en nuestro país la estructura laboral de las mujeres, cuenta propista, la mayoría se desempeñan en el mercado informal también, entonces son mucho más vulnerables a estos shocks económicos, ¿verdad? Pero también no puedo dejar de mencionar el tema educativo. Nosotros teníamos desafíos a largo plazo en cuanto a calidad educativa, pero también que tantas familias en el país dependan del trabajo informal hizo que muchos niños y sus familias no pueden hacer frente a la virtualidad, tuvieron que dejar el colegio. Habían colegios que las profesoras llevaban las tareas virtuales caminando hasta las casas de las familias, ¿verdad? Entonces, estas familias que son vulnerables, ¿cómo van a poder hacer frente a una virtualidad? O sea, ya teníamos una gran tarea en la calidad educativa y estos efectos que vamos a tener realmente hay que ser conscientes que van a estar en el largo plazo, en el futuro de la calidad educativa de estos niños. Necesitando, en Claro. un periodo normal, que ponerle tenemos ahora, ¿cómo hacer para que noten la importancia de la formalización? Y justamente la respuesta que siempre damos, la educación. La educación es fundamental, que empieza también mucho de la educación financiera, estos microempresarios que se den cuenta que necesitan de la educación financiera justamente porque eso te da la pauta de que si yo financieramente tengo que saber que
puedo acceder a un crédito, pero a ese crédito no puedo acceder si no soy formal. Y la educación va desde que entender que, por ejemplo, a mayor información, menor la tasa. O sea, esos son conceptos que normalmente no se sabe, no se entiende, pero es porque no tenemos educación financiera ni desde el colegio, ni cuando salimos, ni educación que esté enfocada a la finanza. Porque yo también soy economista, o sea, estudié mucho economía, estudié desarrollo, econometría, todas las materias en la universidad. Pero educación financiera no, me faltó un poco, la verdad. A veces como que tus finanzas personales tampoco no sabe organizar ni siendo economista, ¿verdad? Entonces, eso se traduce también a los microempresarios, ¿verdad? Y mucho es la formalización también se da por las medidas que adopta el gobierno también, por otro lado, ¿verdad? Como dijo, hay varias miradas hoy, pero es importante que ellos sepan que su mano de obra tiene que estar empleada porque también está adversa a estos shocks económicos, ¿verdad? Y también por el lado de la empresa, ¿verdad? La clave para mí es la educación financiera de estos microempresarios, justamente para que no necesariamente se queden como siempre microempresarios, o sea, tienen que crecer también, tienen que migrar también al sector público para incorporar a la ciudadanía. Ella está diciendo, el problema de la pobreza no es tanto la falta de ingreso, sino el manejo, ¿verdad? Se presentan unas oportunidades increíbles. Imagínate una de las mejores economistas de Paraguay que dijo que ella tuvo que aprender sola administración financiera. Ponete en el lugar de una señora que se fue hasta tercer grado, que puede pasar de ganar $500 a $750 y no alcanza a fin de mes. $1.500 y tampoco alcanza a fin de mes, por falta de este tema. Y el